Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Técnicas de Educación de Adultos, Herramientas de Promoción y Prevención para el Sector Salud. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en Administración de Salud Ocupacional. Doctor Alonso, muy pero muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy a esta acción educativa. Sean bienvenidos todos. Para la mañana de hoy vamos a revisar el tema de en nuestra comunidad educativa del sector salud, de las estrategias que vamos a utilizar en la educación de adultos. Esta comunidad siempre está preocupada por presentar temas nuevos en los cuales tengamos como centro este tipo de elementos que son muy prácticos para todos en nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y sin duda alguna, uno de los puntos más importantes que siempre trabajamos en estos procesos es el manejo de la capacitación como una de nuestras principales herramientas de nuestro sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo en el área de promoción y prevención. Muy bien. Recuerden que hoy estamos en nuestra tercera capacitación de nuestra ruta del conocimiento para el año 2022 sobre estas técnicas que serán muy útiles para todos nosotros. El objetivo general será analizar la población que es objeto de nuestras actividades de capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cómo lograr a través de estas estrategias un mayor impacto sobre la misma en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, la primera parte la dedicaremos a conocer la población objeto, cómo debemos encontrar la forma de decodificar este entorno en el cual nos vamos a manejar con nuestros trabajadores a quienes vamos a impartir nuestra capacitación. Segundo, vamos a entrar a mirar cuáles son las estrategias agógicas y obviamente que este es un nuevo término para todos en términos de las pedagogías entre comillas, porque no vamos a trabajar pedagogía, que es aplicable de acuerdo con la población. Y al final miraremos algunas recomendaciones prácticas de cómo convertir este conocimiento teórico en un conocimiento práctico que nos sirva en nuestro sistema de gestión, en nuestro plan de capacitación. Las preguntas que usualmente uno se hace cuando llega a este punto ¿es posible educar al adulto? ¿Cómo hacemos para hacerlo? ¿Quién es el adulto desde el punto de vista de conformación poblacional? ¿Cómo conocerlo y cómo poder capacitarlo? ¿Es igual capacitar en cualquier época de la vida? ¿Utilizamos las mismas estrategias? ¿El cerebro aprende igual en todas estas épocas? ¿O cuáles son las estrategias para transmitir los conocimientos que vamos a llevarles a través de este proceso de capacitación? Muy bien. Comienzo con una historia que tiene que ver con el nudo gordiano. El nudo gordiano tiene que ver con una anécdota que hablaba de Gordio, que era un labrador en Frigia, que es lo que hoy se conoce como Anatolia, en Turquía. Él tenía toda su riqueza en la carreta y sus bueyes. Cuando los frigios decidieron que necesitaban un rey, consultaron al oráculo, que era quien les decía qué hacer. Y este le respondió que escogieran al primer hombre que vieran subido en un carro. Este hombre era obviamente Gordio y fue nombrado como su primer rey. Fundó
una ciudad que lleva su nombre. Y en agradecimiento ofreció al templo de Zeus su carro y ató la lanza y el yugo. Con el yugo es lo que llevan los bueyes encima, que les permite aparejarse dentro del jalado del carro, un nudo con cabos que se escondían al interior. Y era tan complicado que, según cuenta la leyenda, era imposible de desatar. Cuando Alejandro Magno se apoderó de Frigia, supo que existía una antigua tradición que prometía el imperio universal a quien pudiese desatar el nudo. La leyenda popular cuenta que él se detuvo y lo analizó. Y una vez, cuando vio la dificultad de desatarlo, sacó su espada y la cortó. De esa manera desató el nudo. Da tanto cortare como desatare, decía el adagio. Monta tanto, o sea, es igual cortarlo que desatarlo. Al fin y al cabo lo soltó y efectivamente en él se cumplió la profecía. Actualmente esta estrategia o esta expresión, mejor, del nudo gordiano se utiliza para dificultades que no se pueden resolver, obstáculos que son difíciles de salvar o de difícil solución o desenlace. En este caso, lo estamos utilizando como parte del proceso de la capacitación. ¿Será que la capacitación de adultos es tan difícil como el nudo gordiano? Vamos a verlo y a través de toda la capacitación vamos a ver cómo hacemos para poder trabajar. Lo primer punto es que siempre que vamos a hacer cualquier acción en nuestros procesos de capacitación o de educación para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es importante conocer a esa persona a quien vamos a capacitar, porque a través del conocimiento de ella vamos a poder clasificarla para entender sus necesidades, sus características y con base en ellas planear cómo va a ser la capacitación. Existen muchas formas de clasificación, pero la mejor es aquella que más datos antropológicos nos da, es decir, que nos describe cuáles son sus intereses, qué quieren, qué desean, cuáles son sus objetivos, cuáles son las características, las particularidades. Eso me permite facilitar el proceso de aprendizaje en promoción y prevención. Existe esta forma que me encanta, además porque de ser fácil, además de esto, pues es una que nos llega muy cercana y además eso nos evoca por allá esos cuentos de la pelota de letras para quienes lo hayan visto. Quienes no lo hayan visto, bueno, también es una forma fácil porque de alguna manera lo estamos citando de manera frecuente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de clasificar? Entender cómo puedo utilizar en ellos las diferentes estrategias agógicas, es decir, de enseñanza. Existen la generación de los baby boomers, que son personas nacidas de 1946 a 1984, o como decía él, la pelota de letras, hasta que aguante el personaje. Muy bien, ellos son análogos, nacieron en una época donde había muchos instrumentos, tecnología, ¿no? El televisor de patas doradas, blanco y negro, la grabadora, inclusive en el disquete. Eso hace que sea una población análoga, una población conservadora, ordenada, y que adicionalmente a eso tiene como características que tienen una capacidad adquisitiva buena, son saludables y educados y ocupan posiciones importantes. Recuerden que en ellos el tema de tipo tecnológico no les es nativo, ni siquiera se adaptaron y les es muy difícil el manejo tanto del computador como de otros elementos, el teléfono, en fin, la tablet. Bueno, muy bien. Luego viene la generación X, que son del 65 a 1980. Son inmigrantes digitales. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen o que nacieron análogos y que vivieron una adultez digital. Digamos que tienen fácil adaptación a los cambios tecnológicos precisamente por eso, porque en su proceso se volvieron digitales. Tienen un enfoque muy grande hacia la preparación académica y tienen gusto por las manifestaciones culturales. Estos generación X aspiran siempre a tener una carrera profesional y un trabajo estable. Vinieron con el surgimiento del Internet,
pero se adaptan bastante bien. Entonces, los podemos tener allí y son bien importantes. Están también los millennials o generación Y, que van hasta el año 2000, desde el 1981. Son emprendedores. Ellos ya son nativos digitales. Nacieron en el uso de dispositivos móviles y computadores y entienden muy bien el proceso. Hoy tienen un alto manejo de las tecnologías de la información y tienen un rechazo por los medios tradicionales. Ojo, este grupo tiene muy buena aceptación a las capacitaciones de tipo digital. Son los que hemos llamado millennials. Entonces tienen un pensamiento estratégico. Son fuente de inspiración. Tienen muy buenas habilidades interpersonales y poseen una visión amplia del contexto mundial. Bueno, toman decisiones sin miedo a enfrentar los cambios drásticos. Esto también lo podemos utilizar dentro del proceso de capacitación como unos elementos para el enganche a todos estos procesos. Luego tenemos la generación Z, y no dije finalmente porque nos quedaría una todavía, que van del 2000 al 2016, 2001 al 2016. Son multitasking, multitarea, tienen acceso a Internet muy fácil, tienen un alto manejo igual que los millennials de las TIC, generan nuevos contenidos, pero además de eso están muy familiarizados con las redes sociales de tipo Twitter, Facebook, Instagram, entendiendo que el Facebook es para quién, para los viejitos según ellos. Entonces, esta generación de los millennials tienen muy buenas capacidades. Y por último, tenemos la generación Z, que tiene un uso intensivo de la tecnología. Intensivo, observes esto. Son autodidactas, son personas prácticas, muy prácticas. Tienen rasgos que son muy útiles en términos de estos nuevos ámbitos de capacitación de tipo digital. Muy bien. Y por último tenemos a los centennials. Los centennials son la próxima generación. Yo diría que ya estamos teniendo en muchos de los trabajos centennial, muchos de los sitios de trabajo. Digamos que ellos son nativos digitales, han crecido en la información, tienen una muy buena conectividad. El Internet para ellos es como el suministro del agua, supremamente importante. Sin eso no se pueden mover. Son autocríticos, manejan muy bien los dispositivos móviles y probablemente antes de hablar ya manejaban un computador. Recuerden eso de sus hijos, de sus hermanos o de sus sobrinos y lo van a ver de esa manera. Son conscientes de que pasan demasiado tiempo conectados. Cuidan mucho su reputación digital, ¿no es cierto? Entonces tienen cambio de hábitos, intereses, están pegados a Instagram, a Snapchat y el Facebook lo consideran siempre para mayores. Muy bien, son más cautos y menos idealistas. Entonces, están muy metidos en ese mundo digital. Son menos egocéntricos y más maduros, pero tienen unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que prefieren las tiendas físicas, mejor las digitales sobre las físicas, tienen un poco consumo, o sea, el consumismo no va con ellos. Les preocupa mucho el futuro y son impacientes y autodidactas, es decir, quieren el conocimiento rápido. Y esto es muy importante cuando elijamos cuál es la duración de la capacitación y cómo va a ser ella, debido a que ellos son impacientes. Entonces tenemos que darle rápidamente a ver cómo les damos ese conocimiento. Debemos considerar la mezcla de estos 5 generaciones dentro de nuestro sitio de trabajo. Centennials, Millennials, Generación X, Baby Boomers, y ellos están mezclados dentro de nuestros temas de trabajo. Por ende, la conexión con cada uno de ellos en estos actos de espacios de aprendizaje son importantes. Y hay que entender cuáles son los estilos de aprendizaje. Luego surge otro punto. No es solamente entender, sí, muy bonito el cuento que nos acabas de echar acerca de los centennials, millennials, pero la pregunta es, ¿y eso cómo lo utilizamos en el aula para la capacitación? Pues básicamente es por el estilo de aprendizaje. Y para esto voy a utilizar el modelo de Cole. El modelo de Cole habla de los estilos de aprendizaje y establece un plano cartesiano. Este plano cartesiano tiene extremos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo de la parte superior del extremo del eje vertical, estamos hablando de la experiencia concreta, que es el sentir versus el pensar, que es la conceptualización abstracta. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos necesitan sentir la capacitación para poder aprender y otros pueden aprender
de conceptos abstractos, como los físicos, por ejemplo. Y en el eje horizontal tenemos los dos extremos, que son la observación reflexiva, que implica ver el concepto, versus la experimentación activa, que significa el hacer. O sea, no basta solo con ver, tienen que hacer. Y por eso tenemos que planear que nuestras capacitaciones tengan como la gente haga actividades. Y ojo, porque esto no solamente se puede hacer en estos ámbitos de tipo físico, también se pueden hacer en nuestros ámbitos digitales como el que estamos teniendo actualmente. Por eso hacemos encuestas, preguntas y vamos haciendo que se tenga esta experiencia. ¿Cómo son los grupos de aprendizaje? El primero se llaman divergentes, que está en el cuadrante superior derecho, que está entre la experiencia concreta y la observación reflexiva. Entonces, el divergente puede sentir y ver el tema, es decir, tener esa experiencia concreta, pero bien. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una agilidad imaginativa. Visualiza las situaciones concretas bajo diferentes perspectivas. Formula ideas, es emotivo y se interesa por las personas. El asimilador, que está en el cuadrante inferior derecho, utiliza las modalidades de observación reflexiva y de conceptualización abstracta. ¿Esto qué quiere decir? Tiene la habilidad de crear modelos teóricos. ¿Sí? Es conceptualización, razonamiento inductivo. Le interesan un poco menos las personas y más los conceptos abstractos. Por eso hablaba del físico, por ejemplo. El convergente, cuadrante inferior a la izquierda, tiene modalidad de conceptualización abstracta y de experimentación activa. Es la aplicación práctica de las ideas, pruebas de inteligencia de una contestación, soluciona el problema, es decir, lo que le damos tiene que solucionarle un problema o una pregunta, por eso busca el conocimiento. Tiene un razonamiento hipotético deductivo, ojo, es importante, deductivo, es decir, parte del concepto para llegar allí. El asimilador, que era el que estaba exactamente al contrario del espectro, es inductivo, es decir, parte al contrario, no deduce, no ve la situación y deduce la respuesta, sino que induce la respuesta, parte y llega a ella. Muy bien. Y está finalmente el acomodador, que está en el cuadrante superior izquierdo. El acomodador maneja la experiencia concreta y la experiencia activa. Es cómo lleva a cabo los planes, cómo involucrarse en experiencias nuevas. Es arriesgado, es intuitivo, depende de otras personas. Se siente cómodo con la gente. Entonces, cuando vemos estos estilos de aprendizaje, lo que decimos es, tenemos que tener dentro de nuestro proceso de capacitación experiencias que me permitan sentir. ¿Cómo le llego al sentimiento a esta persona? ¿Cómo estimulo el hecho de que sienta este proceso de capacitación? Allí las anécdotas, llegar y contar, mira, esto me pasó a mí, este tipo de procesos que tocan el corazón van a ser muy importantes en el sentir. Otros, por eso utilizamos el diseño de diapositivas que sean atractivas para la gente y le permiten ver el concepto. Y otros, bastaría casi que con emitir el concepto teórico, para ello sería suficiente. Pero como no todos son así, tenemos que mezclar el sentir, el ver, el pensar. Y al final podemos trabajar con el hacer. Y todos estos métodos debemos emplearlos en nuestros estilos de capacitación para que cuando lleguemos a la gente, lleguemos por esos cuatro mundos diferentes de la conceptualización, del ver, del hacer, del sentir, porque a veces pensamos que solamente con tocar la fibra es suficiente y resulta que no. Hay gente que necesita el concepto teórico. Entonces es muy importante siempre tenerlo allí para poder trabajar con todos nuestros capacitados. En esta etapa, entonces, tenemos una mezcla de generaciones donde tenemos que tener en cuenta todas las características que ellos tienen para planear de una manera inteligente la actividad de capacitación, prepararnos y ese estudio de las personas nos permite transmitir el conocimiento. No olviden que todos tienen competencias, así como tienen posibles debilidades. Es decir, es posible que encontremos un baby boomer que sea muy bueno en la tecnología, ¿de acuerdo? Pero ese no es la regla. Y estos son modelos que funcionan muy bien desde el punto de vista de la teoría, de manera general. Pero si usted conoce a su población, va a conocer cuál es la mayor tendencia y cuál es la mejor forma de llegarles a todos ellos. Bueno, muy bien. ¿Cómo realizar la enseñanza? La enseñanza depende sin duda en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del objetivo que yo quiero tener. Entonces,
para poder llegar a hacerlo, yo tengo que pensar cuáles son las estrategias más importantes. Además de las anteriores de conocimiento de la población y de los estilos de aprendizaje, es muy importante tener en cuenta las ciencias agógicas. ¿Y de qué se trata esa palabra tan estrambótica? Agógicas. Pues agógicas está relacionada con el proceso de enseñanza. Es la ciencia que se encarga de la educación. Lo más importante es que esto no se trata de un ladrillo. De allí tomaremos conceptos y elementos muy importantes que nos permiten elaborar de manera práctica nuestros procesos de capacitación. La idea es que se vuelvan muy cercanos a nosotros. Mucho de esto se vuelve intuitivo una vez lo estudiamos, porque de hecho, de esa manera pienso que todos ustedes hacen la capacitación, lo hacen de manera intuitiva. Ya saben la forma en que la tienen que hacer. Pero bueno, en cuanto a estas estrategias agógicas, lo que dicen es que partimos de la antropología, es decir, del conocimiento. Y ese conocimiento de estas poblaciones y sus características nos va a permitir, por un lado, en la parte superior, ustedes ven cómo qué tanto control del facilitador o qué tanta estructura de aprendizaje vamos a poder trabajar en la gente. Entonces, en la pedagogía, lo que tenemos es un gran control del facilitador y una menor madurez de parte de quien recibe la capacitación, en este caso los preescolares. Fíjense cómo va cambiando y al final vamos a tener una gran estructura de aprendizaje con una muy buena autonomía del aprendiz. Son como los dos extremos de estos procesos. Allí vamos a ver la pedagogía. La pedagogía se utiliza en niños en educación básica, por ejemplo. Entonces, fíjense que siempre utilizamos la palabra pedagogía como sinónimo de cómo enseñar y resulta que no, la pedagogía solamente aplica para los niños en educación básica. La edegogía, que es para los adolescentes, estamos hablando de educación media y diversificada. Y fíjense cómo estas son raíces griegas y raíces latinas también lo utilizamos en el sector salud, por ejemplo, como la pediatría, muy parecido a la pedagogía, y la edegogía, que estaría con la efebología. La efebología también es el estudio que hace el médico de los adolescentes o los especialistas en adolescencia. La andragogía, que es lo que vamos a manejar aquí, es el estudio de los adultos hasta la madurez. Ahí tenemos 3 etapas que vamos a hablar un poquito más adelante para mirarlas, pero digamos que tenemos como 3 tipos de adultos que corresponden a las diferentes generaciones que tenemos para capacitar. Allí obviamente tenemos un equilibrio con una gran cantidad de experiencia que tenemos que utilizar y que manejar de una manera adecuada. La paragogía, que significa o que es el manejo del estudio de lo que es la crítica y la práctica del aprendizaje entre pares. Este punto se vuelve muy importante y es que no estamos hablando de un educador o de un capacitador o de un facilitador que está ya trepado en su cima del conocimiento y que derrama este conocimiento sobre todo. No, de eso no se trata. Estamos entre pares, luego compartimos una serie de experiencias educativas dentro del ámbito, dentro del aula, dentro del sitio virtual para poder compartir sus experiencias y las nuestras entre pares. Y la edagogía, que se refiere al estudio de la capacidad de aprendizaje del adulto autodeterminado, es aquel que puede hacer todo este proceso de capacitación de una manera motivada, de una manera importante dentro del proceso y que digamos que nos ayuda dentro de esta capacitación. ¿Por qué la diferencia entre la pedagogía y la andragogía? Y es que en muchas ocasiones, desafortunadamente, siempre pensamos que todos los adultos aprendemos de igual manera y resulta que no. Y usualmente les enseñamos, además de eso, como si estuviéramos con niños y es totalmente distinto. Bueno, entonces, ¿cómo es la diferencia entre la pedagogía y la andragogía para que se den una idea de cómo las estrategias varían? Primero, el niño estudia por imposición. El adulto lo hace por su propia decisión. El niño estudia porque los maestros le señalen cuáles son las materias. O sea, él no puede definir yo voy a estudiar geografía o matemáticas o lo que sea. Él tiene que estudiar lo que se le diga. En el adulto se selecciona lo que se va a aprender. El niño tiene una automotivación. El adulto requiere motivaciones concretas, un aumento, un cambio de trabajo, una necesidad dentro de sus tareas de trabajo, por ejemplo, que tiene que llenar con esa capacitación. Por otro lado, tenemos el concepto del tiempo. El concepto del tiempo es diferente para los dos. Para el niño es
largo e indefinido, ¿no es cierto? Excepto cuando está jugando, cuando está aprendiendo, sí. En el adulto es un concepto donde el tiempo es bien escaso, es un bien que debemos guardar porque no tenemos todo el tiempo. Tenemos que saberlo utilizar y distribuir entre las diferentes tareas. Por otro lado, está la experiencia de los niños, que es limitada, ha habido muy poco. No pueden tener experiencias grandes, en tanto que el adulto tiene una experiencia amplia, experiencia que nosotros podemos utilizar para todos nuestros procesos, para potencializar, para resignificar los procesos de capacitación. Por otro lado, tenemos, y final, tenemos el cambio. En el niño, el cambio es, él es maleable y es fácil, es dócil, luego podemos manejarlo para el cambio. En el adulto se hace resistente al cambio, se hace más duro, se hace más lento el cambio para cada uno de ellos. Por otro lado, y desde el punto de vista de los roles, quiero que miren estas dos imágenes. En la pedagogía estamos hablando de en este concepto de Joseph Bass, está diciendo que en la pedagogía se habla del docente como que está ya en su cumbre e imparte. Miren cómo tiene unas flechas que tienen una sola dirección. Del docente, que es el que tiene el conocimiento, fíjense que tiene su gorra del conocimiento, hacia los alumnos, por eso se les decía alumnos. Alumnos es sin luz y por eso tienen un gorrito que alguno podría decir ustedes es como el gorrito del burrito. Pues claro, es el burrito porque necesita conocimiento. En la andragogía no hablamos de eso. Hablamos de que todos tenemos, y fíjense cómo cada uno tiene una gorra diferente. Todos los que están alrededor son los discentes, no son los alumnos, no son el objeto sobre el cual yo entrego mi conocimiento, sino que de manera, y fíjense cómo las flechitas tienen una doble línea, siempre hay una manera de compartir con el docente, que es el central en este caso, con los discentes que están alrededor y que comparten también entre ellos el conocimiento. Ese compartir de experiencias, ese compartir de conocimiento es lo que enriquece la capacitación. Muy bien. Por otro lado, y para, digamos, para tener claro el concepto, la andragogía es la ciencia y el arte que siendo parte de la antropología, fíjense que partimos de la antropología, estamos inmersos en una educación permanente que se desarrolla a través de la praxis. Ojo, pero también la desarrollamos a través de ver, a través de oír, a través de sentir, fundamentada en los principios de, y estos son los principios de andragogía que ya los vamos a comenzar a revisar, que es la participación y esa horizontalidad del proceso. Al ser orientado por características sinérgicas con el facilitador, es decir, sinergia significa unir esfuerzos para que sea mucho mejor el proceso. Entonces, el facilitador es un sinergizante, es como en la ecuación química, aquel que logra desarrollar el proceso. Muy bien. El participante adulto, por el contrario, además de eso, tiene un pensamiento, tiene una autogestión y está buscando mejorar su calidad de vida y su creatividad, ¿no es cierto? Con un propósito, que logre la autorrealización. Entonces consideramos en la andragogía que estamos ocupándonos allí del aprendizaje del adulto. Existen como dos roles dentro de este proceso. El primero es el del participante. Fíjense que ya dejé de decir alumno. Podría decir discente, pero estoy hablando del participante. Se proyecta con un mayor alcance que el ser un receptor pasivo. Él no es una persona que se sienta y debe recibir. No, ese no es su proceso. Su proceso es participar. Por eso decimos participante. No es el que toma puntos, no es el conformista. Y de hecho, ustedes lo ven, siempre debe estar. Si está participando, puede ser que no esté de acuerdo con lo que le estemos dictando. Entonces, tiene que entrar y mirar estos conceptos. No es resignado y memorista, no es un simple repetidor de enseñanzas, también es un compartidor de sus experiencias, no solamente con el facilitador, sino con todos los que están alrededor. Y finalmente tenemos el rol del facilitador. El facilitador o docente implica que tiene un análisis crítico de las situaciones planteadas y aporta soluciones efectivas. Por eso se vuelve importante dentro del proceso. La andragogía, entonces, es un proceso continuo de excelencia que lleva a una misión final, que es proveer un mejor nivel de vida personal y laboral del discente. Es decir, tiene que convertirlo en lo que llamaremos de ahora en adelante un socio del aprendizaje. Y cuando usted tiene un socio del aprendizaje y no un discente, cambia y resignifica esa forma de dar la capacitación. ¿Qué es lo que queremos en estos momentos para poder trabajar estos procesos de capacitación dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
Muy bien, habíamos dicho que habíamos dividido. Una forma de dividirlo, y lo hace la andragogía, es en el adulto temprano, que va entre los 20 y los 40, que son esos últimos que estamos hablando, los millennials, bueno, el adulto intermedio entre 40 a 65 y los de adultos tardíos, que son después de los 65 años, que serían los baby boomers. Los de entre 40 y 65 años serían los de la generación X, ¿no es cierto? Que es lo que llamamos los de la guayaba. Los aprendizajes, digamos que son importantes desde el punto de vista significativo del respeto. Los aprendices adultos aprecian mucho ser respetados. Por eso nosotros tenemos siempre que tener en cuenta el respeto por las personas con las que estamos capacitando. Son mucho más productivos cuando se consideran pares. Luego, ese es un principio clave en la capacitación. Y el fortalecimiento de cada aprendiz va desde la demostración del interés por el aprendizaje. Entonces, debemos generar vínculos de confianza. ¿Cuáles son los 3 elementos que tenemos para el modelo andragógico? Hablamos de 3 modelos. El primero es el de participación. El adulto aprendiz no debe ser un receptor del aprendizaje solamente. Está en capacidad de compartir sus experiencias e interactuar. ¿Interactuar desde dónde? Desde sus puntos de vista y sus conocimientos previos que le ayudan a una mejor asimilación del conocimiento. Amplía las visiones, toma decisiones en conjunto, en tanto que el facilitador estimula esa participación. Esa es su actividad. ¿Para qué? Para enriquecer el entorno de aprendizaje. ¿Cómo? A través de la utilización de la inteligencia cristalizada. ¿Y qué es ese concepto de inteligencia cristalizada? Miren lo interesante, lo acuñó Raymond Cartel, y Raymond Cartel decía que la inteligencia cristalizada es el conjunto de capacidades y conocimientos que constituyen el grado de desarrollo cognitivo logrado por cada individuo. Es decir, qué tanto ha logrado avanzar, y en ese qué tanto ha logrado avanzar, cómo aporta dentro del proceso docente asistencial. Muy bien, docente dentro del proceso de capacitación. Luego viene el principio de horizontalidad. ¿Eso qué significa? Es un principio de equidad donde hay una mirada de las características cualitativas similares en el entorno del adulto. Es decir, estamos al mismo nivel en términos de ¿qué? De los conocimientos y de las experiencias. No necesariamente, estamos asimétricos, pero somos iguales como seres humanos. Luego promovemos compartir entre pares. Así, el facilitador del proceso está rompiendo esa tradicional verticalidad, es decir, donde el docente está allá arriba. Eso implica que el otro lo mira de para arriba y el otro mira de para abajo. Y eso es una relación poco sana en términos de capacitación. Promueve un entorno de participación donde el facilitador es parte de la comunidad de aprendizaje, sin que esto lleve, y ojo, esto es muy importante, los que somos facilitadores no debemos perder nuestra autoridad en ningún momento, porque hay que controlar ese entorno del aprendizaje, y eso se logra con la autoridad. El principio de flexibilidad como tercer principio y último en términos de la andragogía es entender que el adulto dentro del aprendizaje tiene diferentes bases de educación y formación. Por eso, uno puede ser el ingeniero, otro puede ser médico, otro puede ser arquitecto, el otro puede ser el obrero, y yo debo poder equilibrar y manejarme con flexibilidad dentro de estos procesos que está teniendo de manera individual cada uno. Y el otro tema es que además tiene paradigmas diversos. Entonces algunos dirán, yo respeto a mi profesor, el otro no, yo tengo mi profesor que es mi igual, y en el otro pues simplemente puede no respetarlo. Pero esos son paradigmas diferentes, y los paradigmas yo tengo que manejarlos y conocerlos. Y sobre todo entenderlos para poderlos manejar dentro del aula o dentro del aula de aprendizaje virtual. Muy bien. Sabemos y tenemos en cuenta que dentro de ese principio de flexibilidad hay diferentes responsabilidades laborales y familiares y situaciones económicas diferentes. Por ejemplo, cuando yo tengo un grupo de médicos al cual estoy capacitando, con enfermeras, con camilleros, qué sé yo, si tuviéramos una capacitación que los incluyese a todos, yo sé que cada uno tiene horarios distintos, tiene flexibilidades distintas, tiene que atender las llamadas urgentes. Luego yo tengo que tener eso en mente y no pensar que todos tienen que estar allí clavados, porque eso va a ser imposible. Que están consultando el celular porque viven pegados al celular, como estas últimas generaciones que hablamos. Utiliza el celular como una forma de capacitación, póngalos a buscar información. Eso ayuda muchísimo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que los adultos necesitamos tiempos diferentes para asimilar y para acomodarnos a los aprendizajes, y eso está relacionado con las aptitudes, capacidades y destrezas. Entonces, si es un baby boomer, muy seguramente
no tiene un proceso de aprendizaje en términos digitales tan bueno como el de una generación X o una Y o unos millennials o unos centennials que van a tener seguramente, por haber nacido dentro del proceso, un gran dominio de los métodos digitales. Esta imagen que tiene que ver con las características del adulto me dice que los adultos son diferentes. Y es otra forma de mirarlo para poder entender cómo puedo maximizar esto dentro de los términos de calificación. Entonces está, por ejemplo, la adultez temprana. Ellos están culminando un ciclo vital, están seleccionando profesión, están buscando una ubicación social, están formando una familia, están adquiriendo una ideología. En ellos yo puedo utilizar esto dentro de mi proceso de calificación, de capacitación, porque ellos van y requieren estos conocimientos para mejorar dentro de su trabajo. También tenemos los de la adultez intermedia. Entonces, ellos han bajado un poquito sus capacidades físicas, pero tienen una experiencia de una madurez muy interesante para poder aportar y se comportan como unos jaladores de opinión dentro de la capacitación. Tienen una muy buena competencia laboral, ya tienen una profesión, ya tienen un éxito profesional o no, y tienen una proyección hacia el mundo exterior. El adulto tardío tiene un declive de su fuerza y de sus habilidades y destrezas, pero interioriza muy bien todas las, digamos, situaciones que tiene. Tiene una pérdida de responsabilidades laborales y familiares porque está dentro de un proceso distinto, es realista y obviamente que le interesa el corto plazo. Yo lo que necesito es una herramienta X para hacer tal tarea, necesito un Excel para desarrollar una base de datos, por ejemplo, si estuviéramos hablando de eso. Ese es el adulto que en ese entorno de características me permitirá, digamos, generar un mejor aprendizaje a través de su conocimiento. Muy bien. El individuo maduro y adulto tiene las siguientes características que me permiten hacer la capacitación. Por un lado, tiene un autoconcepto, y autoconcepto significa que está autodirigido, nos lleva a guiarnos por nuestra propia voluntad y son renuentes de ese papel dependiente del estilo de enseñanza docente asistencial. El instructor o el facilitador en él puede llegar a guiar a sus estudiantes y no los debe guiar a través de amonestaciones inadecuadas o ridiculizándole o haciéndole acicates. Eso no les funciona. De hecho, no funciona ni siquiera en niños. Luego tenemos que tener en cuenta que tenemos que partir del respeto porque es una persona autodirigida. Por otro lado, tiene experiencia, ha acumulado una riqueza de experiencia amplia con importantes recursos que se convierte en una plataforma que nos permite desarrollar nuevos aprendizajes. ¿No es cierto? Sobre esta base de que tenemos una persona con experiencia. Por otro lado, tiene prisa de aprender. ¿Qué significa eso? Que estamos dispuestos y necesitamos saber para cumplir nuestros objetivos laborales y profesionales y como líderes y trabajadores. Nuestra rapidez de aprender se orienta a las tareas que desarrollan nuestros papeles y responsabilidades. O sea que en la medida en que estén orientadas a lo que nosotros necesitamos de manera práctica, va a ser mucho mejor. Muchas veces en los procesos de aprendizaje hay algunas reticencias que pueden ser manifiestas u ocultas. U ocultas. Entonces, al sentirse presionados por su participación puede ser no voluntaria y eso no nos sirve dentro del proceso de aprendizaje. Y por cuarto punto tenemos la orientación hacia el aprendizaje. Los adultos tendemos a mantener nuestra orientación hacia nuestras situaciones, nuestros problemas y las decisiones que debemos tomar y las mejores permanentes en nuestro proceso. Luego buscamos los conocimientos para desarrollar nuestras habilidades que necesitamos para aplicar en situaciones o problemas a los que nos confronta la vida real y que tenemos en nuestras actividades y labores cotidianas. Buscamos el conocimiento para la aplicación de manera inmediata que tienen que ver con nuestros objetivos. Luego tenemos que darle soluciones inmediatas a los problemas que tiene. Y por último, tenemos la motivación para aprender. ¿Recuerdan esto que es la pirámide de necesidades de Maslow? De todos estos personajes he dejado algunos links que les van a permitir de manera rápida entrar a todos estos conceptos. Muy bien. Aquí obviamente que el tema es de autoestima. Nosotros desarrollamos una autoestima y necesitamos unas recompensas, pero las recompensas dependen de cuáles son nuestras necesidades. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, los aumentos de sueldo, los ascensos, las necesidades evolucionadas. Recuerden que tenemos a la autorrealización, el amor, la pertenencia, la seguridad. Esas son nuestras necesidades que nosotros tenemos que estimular desde el objetivo de nuestra capacitación. Pero recuerden también que hay motivaciones para no participar. Entre ellas, por ejemplo, el temor a hablar en público. No subestimen el temor a hablar en público de la gente. Eso puede ser una gran limitante a la hora de las capacitaciones. El desconocimiento es que yo no sé del tema. Utilicen el no sé
como parte del proceso. No pregunten para ver quién sabe. Pregunten para averiguar y pregunten para utilizar esas preguntas dentro del proceso de aprendizaje como un estimulador. Resignifiquen el no conocer de un tema, porque eso nos puede ayudar en el proceso de capacitación. La vergüenza también es muy importante y debemos utilizarla en nuestro favor y no en nuestra contra. Entonces, en nuestra contra juega cuando por vergüenza no se participa. Entonces, yo puedo utilizar el crear un entorno tranquilo de aprendizaje, un entorno tranquilo donde yo puedo llevar a esta persona a que no sienta vergüenza y se exprese de manera rápida, tranquila, fácil. Bueno, y la falta de seguridad, de pronto no son seguros. Ustedes lo detectan. Recuerden una cosa, nuestros ojos son la ventana por la que podemos entrar a la ventana de las otras personas. Entonces observen la posición de las manos, la posición en que tienen la cabeza, cómo responden, y ustedes de manera intuitiva van a poder con ese lenguaje no verbal encontrar cuáles son los que están teniendo estas barreras de motivación contraria, de motivación a la no participación para poder manejarlo. Recuerden que inclusive hay gente que no les gusta prender sus cámaras para protegerse y para proteger su intimidad, y eso es válido. Entonces tengo que crear, por ejemplo, bueno, entonces a través del chat respóndanme, a través de los diferentes elementos que tenemos de participación hoy en día, tanto en la parte virtual como en la parte presencial. Y ojo con esta frase que les voy a decir que me pareció tan linda en el proceso de agología, como también en términos de lo que me demuestra cómo es el tema del conocimiento. El ser humano suele hacer más por evitar sus mayores miedos, es decir, es más lo que hace por evitar los miedos que lo que hace por alcanzar sus anhelos. Y esto es muy duro, pero es la realidad. Y nosotros tenemos que poder darle y resignificar todos nuestros procesos de capacitación. En la capacitación de promoción y prevención en general, tenemos que tener en cuenta 3 elementos. El primero es el conocimiento. Claro que hay que dar conocimiento. Hay que decirle a la persona, mire, no fume porque esto le produce cáncer y el mecanismo del cáncer es este. Con eso distingue las opciones, pero no toma decisiones. Una vez tiene el conocimiento en la educación, esa es la información, luego le damos la educación, él tiene una actitud por una preferencia, por una opción, pero todavía no ha tomado la decisión. Necesita un ambiente favorable de práctica donde actúe de acuerdo con la opción elegida. Ahí es cuando logramos que nosotros, en términos de promoción y prevención, que nos interesa tanto en nuestros ámbitos de seguridad y salud en el trabajo, pueda tomar una opción para poder trabajar para el logro de sus objetivos. Muy bien. Entonces recuerden que la información es parte de la comunicación, es como yo le transmito. Ahí descubro lo que distingo lo que es saludable de lo que no es saludable. Pero obviamente la motivación, el querer, lo podemos dar con la información, con la educación. Allí va a preferir lo saludable, pero no necesariamente lo va a hacer. Sabe que fumar no es bueno. Sabe y prefiere lo saludable, pero no necesariamente deja sus hábitos que no los sean buenos. Al final, la práctica, pasar de esa teoría a esa práctica, significa que actúa, que tiene un ambiente, actúa por una forma saludable. Y eso significa el poder. El poder solamente se da cuando yo le facilito en el ambiente que pase a la práctica y que él decida por la práctica. Al final no basta solo con saber, tenemos que actuar. Bueno, el 90% sabe, pero solamente el 18% practican. Es lo que se ha visto en términos de lo que hacemos en capacitación. ¿Cuáles son estos nuevos retos que se nos plantean desde la andragogía y estos nuevos ámbitos de capacitación? Entonces, lo más importante es que la virtualidad nos presenta oportunidades para lograr un mayor alcance de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es algo que hemos visto en esta época de pandemia, que pudimos llegar a muchos temas y a muchas personas a través de estos nuevos alcances. Por eso tenemos los B-Learning. Y hoy en día estamos comenzando a combinar la virtualidad con la presencialidad, sin dejar la virtualidad, con un gran anhelo de la presencialidad. El proceso sigue siendo el mismo, pues somos los mismos seres humanos involucrados en los procesos. Lo que cambian son los entornos. Entonces, ya tenemos un entorno como este, lleno de cámaras, es un entorno virtual de capacitación, pero igual lo podemos utilizar y resignificarlo para nuestros procesos de capacitación. Obviamente, eso sí es clarísimo. Usted tiene que volverse un andragogo, es un facilitador de esas nuevas competencias digitales que nos brindan una oportunidad de consolidar esas nuevas herramientas. Y qué bonito volverlo
parte de nuestras herramientas, de nuestro sistema de gestión en el programa de capacitación, porque es clave volver a nuestros discentes socios del aprendizaje a través de esa inteligencia cristalizada. Recuerden que ya lo vimos. Esas nuevas destrezas para lograr la conexión, para ser más creativos, más disruptivos, que es un tema muy interesante hoy en día, el ser disruptivo, el lograr generar un rompimiento real en términos de esa creatividad, ser histriónicos, ser más recursivos. Debemos considerar siempre que tenemos una mezcla de personas allí, llámenlas como quieran, millennials, centennials, baby boomers, bueno, como lo quieran llamar, generaciones, maduros, adultos, tempranos, tardíos, como quieran llamarlo, pero ellos son nuestros actores en el espacio de aprendizaje y así debemos entender para poder llegar a ellos cuáles son los estilos de aprendizaje. Y también tenemos que tener un compromiso del facilitador que ha determinado este rol y que obedece a su propósito de vida. Miren, no hagan la capacitación simplemente porque les toca. Sientan pasión y créanme que luego de muchos años de capacitación y muchos años de estar trabajando en entornos de pregrado, posgrado, maestría y de elegir cualquiera de ellos, a mí me encanta el posgrado y la maestría y enseño en ellos, pero si ustedes enseñan en empresa, gócenselo, gócenselo, porque eso lo capta la gente, la gente capta el amor que usted tiene, no importa qué tan ladrilludo sea el tema. Usted díctelo como si fuera la cosa más interesante del mundo y ahí está cumpliendo su rol, igual que va a lograr que las personas, los discentes, sus coeducandos estén aprendiendo con usted. Obviamente con unos roles de facilitador y de discente, pero de participante siempre. Entonces, recuerden, estimulen en ellos, pero háganlo con pasión, porque ellos lo van a entender con pasión. Si ustedes no lo hacen con pasión, ellos van a entenderlo de igual manera. Aquí hay unos, digamos, consejos en términos de cómo entrar al tema de capacitación que están dentro de la agogía, dentro de la andragogía y que además de eso les dejo el link allí para que lo puedan mirar y profundizar un poco si les interesó el tema, que espero que les haya interesado, porque quien no tiene herramientas hoy en día de andragogía, pues no va a poder llegar a compartir su mensaje que es tan importante. Y no hay nada peor que haber perdido un tiempo sin lograr el objetivo que tenemos de capacitación. Entonces, lo primero es, proporcione una experiencia de aprendizaje flexible. Es decir, no solamente tenga en cuenta las diferentes etapas de las personas, los ritmos. Recuerden que no todos aprenden al mismo ritmo. A veces uno tiene que preguntar para que de vuelta le digan, no entendí, profe, después de todo este tiempo. No entendí, señor facilitador. Entonces, todos tienen métodos distintos. Yo puedo cuadrar los grupos, generar materiales didácticos distintos para que yo en esa flexibilidad les pueda dar a cada uno lo que ellos requieren. Solicite siempre comentarios. Siempre la gente puede contribuir con sus experiencias y el hecho de que compartan las experiencias, a veces yo sé que uno se puede llegar a desesperar cuando dan como 20 vueltas y no lleguen al punto. Guíelos, pero permita que participen. Por otro lado, cree un entorno seguro y acogedor, que se sientan cómodos para compartir y responder las preguntas, que tengan igual acceso a todos. No importa si se equivocan. Recuerden, resignifique la equivocación. La equivocación es un elemento para poder aprender. El que ya sabe, no aprendió. El que se equivocó, aprendió mucho más y se lo va a agradecer. Pero usted tiene que lograr resignificar eso sin burlarse. Muy importante eso. Mantenga el aprendizaje práctico dentro de un entorno seguro, acogedor en términos de ejemplos claros, prácticos, donde usted pueda darle a entender a la gente qué tiene que hacer con ese conocimiento. Póngalo en la práctica, aterrícelo, mire sus experiencias que también son claves para poder mostrar cómo, por ejemplo, si yo estoy mostrándoles el tetraedro del fuego, eso cómo lo voy a utilizar en términos de extinción de incendios. ¿Cómo hago, por ejemplo, el rescate en altura? ¿Cómo voy a hacer los primeros auxilios? ¿Por qué lo hago de esta manera y no de otra? Resignifique todo lo que usted sabe en términos de la experiencia para los demás. Hágalo divertido. Cree entornos de aprendizaje divertidos con un contenido, un curso fresco, interesante, pero también que incorpore el misterio. Fíjense que yo al inicio, espero que no haya sido demasiado misterioso mi cuento del nudo gordiano,
pero esos entornos me ayudan a facilitar el aprendizaje. Bueno, muy bien. Aquí al final les he dejado 2 links. En ellos van a encontrar absolutamente todo lo que necesitan. El primero tiene que ver con estrategias para los cursos para adultos, y en el segundo también es el modelo de COF de educación virtual. Ahí está inclusive el ISSN para que lo puedan trabajar. Este es un artículo de la Universidad de Guadalajara en México. Bueno, muy bien. Recuerden que Positiva tiene todos estos temas de Posipedia, pero lo más importante y al final lo que queremos ver acá tiene que ver con esto, y es que le damos de manera práctica estos conceptos para que ustedes puedan acogerlos y llegar a trabajar en estos procesos de aprendizaje. Muchas gracias por su asistencia. Sigan muy conectados y conéctense a nuestra comunidad de conocimiento de la salud y cuéntele a las otras personas con las que ustedes trabajan y que se puedan interesar en estos temas. De verdad, muchas gracias, y les deseo que tengan un feliz día y que puedan todos estos conceptos llevarlos a la práctica. Doctor Alonso, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir esta valiosa información con nosotros. Esperamos verte muy prontamente. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa del día de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden también que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre, diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma.
Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.